A continuación, el hermano David con la reflexión titulada Jesús el pan de vida, basada en Juan 6:25 al 29. Leamos. Y hallándose al otro lado del mar, les dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Este relato comienza con la pregunta de la gente al Señor: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Porque estas personas buscaban a Jesús, ya que el día anterior habían estado con Él y les había hecho un gran milagro al multiplicar 5 panes y 2 pececillos, para que comieran 5,000 varones, y sobró 12 cestas de pedazos de pan. Ellos al ver esto se dijeron: este es el profeta que había de venir al mundo, porque los judíos esperaban al Mesías, que los libraría del yugo del Imperio Romano y restablecería a Israel como nación. El Señor sabía esto, por eso Él se alejó solo. Los judíos creían que como Moisés lo sacó de la esclavitud de Egipto, aún así mismo lo haría Jesús. Ellos esperaban un político o un caudillo militar. Jesús les explica, le hace un llamado a su conciencia. Los acusa en el versículo 26 de no ver más que lo material. No entendieron el milagro, no veían lo que representaba. Cada milagro de Jesús era una señal de autoridad y de la presencia de Dios en él, como lo reconoció Nicodemo, un importante líder religioso que se acercó a Jesús y le dijo: nadie puede hacer esto o estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pero estos solo veían que habían comido y estaban satisfechos, que este era el que les supliría sus necesidades. En el versículo 27 nos enseña que nuestro mayor esfuerzo se debe concentrar en lo eterno, lo espiritual, no en lo material o temporal. Recordemos a los 10 leprosos que le pidieron a Jesús que los sanara. Él les dijo: y mostraos a los sacerdotes, como establecía la ley. Yendo ellos, fueron sanados. De esto, uno regresó al Señor dándole gracias y recibió también la salvación del alma. Los demás se conformaron solo con la sanidad del cuerpo. En el 28 y 29, ellos le preguntaron: ¿qué debemos hacer? Pensaban que debían realizar alguna obra para agradar a Dios. Jesús les explica que la obra de Dios es creer en su Hijo Jesús. No es un esfuerzo físico, sino moral, fijando toda nuestra fe y esperanza en Jesús. En Efesios 2:9 dice: no por obras para que nadie se gloríe. Toda obra que hagamos para justificarnos delante de Dios, dice la palabra en Isaías 64:6, son como trapos de inmundicia, es decir, no valen nada. La única obra indispensable para la salvación es la fe en Jesús. ¿Quién es Jesús para usted hoy? ¿Un gran maestro? ¿Un filósofo? ¿Un líder político? ¿O lo que él dijo que era? Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6:35. Lamentablemente, muchos líderes religiosos modernos tienen a Jesús como el genio de la botella que le debe conceder todos sus deseos. El pastor David Wilkerson decía que para esto la fe es solo una herramienta para sacar de Dios los beneficios de la promesa. La verdadera fe en Jesús nos debe motivar a buscar y agradar a Dios. Que el Señor nos bendiga.